Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de las últimas semanas, que hacía rato que no lo hacíamos. Digamos para empezar dos palabritas acerca del conflicto en Ucrania, porque, aunque no esté pasando gran cosa, sigue siendo el principal conflicto en el mundo. La ofensiva ucraniana de primavera fue un fracaso. Punto. No importa que las fuentes pro-ucranianas estén tratando de suavizar esto. Ucrania perdió unos 300 vehículos blindados que representaban la mayor parte de su poder ofensivo, y lo que está haciendo es continuar avanzando por el puente de tierra entre el río Dnieper y la región mejor fortificada del Donbass, unos 100 kilómetros más o menos, que son el punto más débil de la defensa rusa. Bueno, ahí está presionando con artillería y avances de infantería que siguen al bombardeo de la artillería. Esta es una táctica que permite avanzar con un costo bajo, tanto en vidas como en recursos materiales de todo tipo, pero no rompe las líneas enemigas. El enemigo retrocede y forma otra línea defensiva a 10 o 20 kilómetros de la primera. Entonces, se gana territorio, pero no se rompen las líneas. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado en Isium, donde los ucranianos lograron romper las líneas defensivas rusas y a partir de ahí avanzaron más de 100 kilómetros en un par de semanas, porque no había ninguna nueva defensa que los pudiera parar. Esto ya no va a ocurrir este año y muy probablemente ya no va a ocurrir en esta guerra, dure lo que dure. Es posible que la guerra dure hasta el 2024, porque Putin quiera esperar a que haya en Washington un gobierno menos pro-ucraniano, que no pro-ruso, esto es inimaginable, pero sí un gobierno norteamericano menos afín al de Kiev, con el que pueda obtener una negociación más favorable que cualquiera que sea posible hoy. En Estados Unidos hay hoy dos partidos que no solo discrepan acerca de lo que quieren para Estados Unidos, sino acerca de lo que Estados Unidos es. Los globalistas y los nacionalistas, que se corresponden solo muy superficialmente con los partidos nominales, formales de los demócratas y los republicanos. Los globalistas quieren formar un régimen oligárquico mundial, tienen una visión racial de la realidad, quieren por eso limitar la raza blanca a la casta dominante global, pero eliminar a los blancos pobres. Ven por eso a Rusia como un problema a ser eliminado y quieren que China sea la potencia hegemónica global. Los nacionalistas son populistas, no necesariamente democráticos, quieren conservar a Estados Unidos como la potencia hegemónica global, ven por eso a China como el principal antagonista y quieren formar alianzas con las principales potencias asiáticas para contener la expansión china. Europa a los nacionalistas les importa poco porque son aliados poderosos y por eso interesados más que nada en defender sus propios intereses. Estas dos posiciones son tan radicalmente opuestas que es difícil imaginar alguna clase de acuerdo o punto intermedio en el que se puedan llegar a un arreglo. La posibilidad de una guerra civil no es para nada un disparate. Es una posibilidad real, concreta, que hay que tener en cuenta. La noticia principal de las últimas semanas ha sido el golpe de Estado en Níger, no porque este país sea muy importante, sino por el conflicto regional que ese golpe está provocando. Principalmente porque el gobierno de Nigeria, la potencia hegemónica regional, no ha reconocido al nuevo régimen y la posibilidad de una intervención militar en Níger es muy alta. Nigeria tiene un poder militar 10 veces superior al de Níger, por lo que comprensiblemente la Junta Militar de Níger está tratando de conseguir apoyo de donde sea. Específicamente le pidió a Rusia que le envíe a la empresa de mercenarios Wagner para apoyarlos. Primero que nada, no soy un experto en el tema África y, como en cualquier otro conflicto, la primera víctima es la verdad. Por eso conviene tomar con pinzas toda noticia que tengamos sobre el asunto.
Enumeré 4 puntos sobre la política africana de los últimos 25 años que, me parece, al menos pueden servir para entender un poco mejor lo que está pasando. Vamos con esto. 1. Los conflictos étnicos ya no son un asunto. Sí, los separatistas de Darfur en Sudán y los nacionalistas del Tigray en Etiopía son focos de conflicto abiertos, y los supremacistas zulú en Sudáfrica han establecido una especie de apartheid wannabe con altas probabilidades de escalar en un genocidio. Todo esto es verdad, pero los conflictos étnicos ya no tienen ni por casualidad la importancia que tenían en la segunda mitad del siglo XX. La descolonización europea del África creó unos conflictos entre unos estados nacionales cuyas fronteras se correspondían con las de una colonia europea, los movimientos nacionalistas que buscaban restablecer fronteras tribales o entre reinos pre-europeos, y la simple verdad fáctica de que, tras un siglo largo de colonialismo, esas fronteras ya no se correspondían ni con la realidad demográfica ni con la realidad económica de la región. Como sea, tras 50 años cagándose a tiros entre ellos, esos conflictos, mal o bien, ya se resolvieron. África tiene hoy fronteras razonables, en general. 2. La formación de estados nacionales serios lleva a que la disputa por las áreas de influencia entre las potencias se mezcle con los conflictos locales. En una política internacional entre potencias sin rivales serios, el Estado-nación y las ligas formadas por estos estados-nación independientes son el agente principal, casi único, de la diplomacia. Este es el tipo de política que caracterizó a Europa, Estados Unidos y el sudeste asiático en el último siglo. En una política colonial pura, la política regional está totalmente determinada por las luchas entre grandes potencias por controlar sus áreas de influencias. Las fuerzas locales intervienen únicamente como mercenarios, agentes locales del imperio, o bien como instrumentos de subversión de un imperio rival. Esta es la política que caracterizó al África, Asia y Centroamérica en el siglo pasado. En el medio hay una política de estados nacionales lo suficientemente organizados como para resistir todo intento de colonización, pero sin poder para ser considerados potencias por sí mismos. En esas regiones hay una diplomacia intermedia, que tiene características comunes a los de estados nacionales, disputas territoriales, formación de ligas defensivas, golpes de estado interno que cambian las alianzas internacionales, y a la vez rasgos de las colonias, fuerte influencia de las potencias disputándose áreas de influencia, ejércitos armados y entrenados por alguna potencia extranjera, fuerte presencia de empresas de mercenarios o bases militares extranjeras en el territorio. Para mis paisanos sudamericanos, esta política seminacionalista, semicolonial, es la que más familiar nos resulta, porque es la que tuvimos siempre por acá. Bueno, África tiene hoy ese mismo tipo de política. La anarquía de la descolonización fue la continuación de la política colonial por otros medios. No importa cuánto parloteasen esos tipos acerca de sus repúblicas democráticas, sus frentes de liberación, su hermandad africana, bla bla bla, sin potencias regionales serias, la política africana seguía siendo la disputa por áreas de influencias entre agentes no africanos. Esto ha cambiado hoy. Los estados africanos son hoy agentes diplomáticos relevantes, y quienes mejor comprenden esto son los recién llegados, Rusia y China, quienes por eso mismo están haciendo un trabajo mucho mejor que sus rivales europeos, acostumbrados a una política colonial pura que ya no es el nombre del juego. Ya no se está jugando a eso en África. Hace poco, el presidente de Ghana, que no es ciertamente una potencia antioccidental, ni mucho menos,
se quejaba de la falta de respeto con la que los tratan los gobiernos europeos y decía que ya no pueden ir simplemente a África a decirles lo que tienen que hacer, ya no es así como funcionan las cosas. Bueno, el Partido Comunista Chino explota ese malestar y usa el discurso de combatir el racismo de Europa como un tópico retórico para ganarse la simpatía de sus futuros depósitos de órgano para trasplante africanos. Rusia, por su parte, usa las mismas tácticas de guerra subversiva que usó en Latinoamérica el siglo pasado, incluso hasta repitiendo los mismos eslóganes huecos de propaganda, la patria o la muerte, bla bla bla. 3. El conflicto religioso. La religión es en sí misma un tema complejo y con causas numerosas y difícil de establecer con precisión. Pero hay algo que se puede decir con claridad. África se está volviendo cada vez más cristiana y menos musulmana. La mayor parte de los estados africanos tiene políticas de tolerancia religiosa y esas políticas reflejan un sentimiento general de tolerancia religiosa debido a que tanto el Islam como el cristianismo africano son muy heterodoxos. Son religiones que están mezcladas con toda clase de creencias religiosas tradicionales locales. Pero siempre hay un grupo que no está dispuesto a ser razonable. A medida que el Islam se vuelve minoritario, se vuelve también más radical. Mucha gente no lo recuerda, pero Al-Qaeda comenzó siendo un grupo terrorista africano. Solo tras el bombardeo norteamericano en una fábrica en Sudán, el régimen sudanés se distanció de ellos y entonces tuvieron que instalarse en Afganistán como vasallos del régimen talibán. El conflicto religioso es un asunto tanto en los conflictos de Sudán como en el conflicto del Tigray. Y cualquier conflicto nacional o regional que surja en África puede ser aprovechado por grupos fundamentalistas religiosos para pescar a río revuelto, haciendo alianzas con un bando, con el otro, con ambos, etc. 4. La paradoja de la paz como causa de guerras. La paz local crea comercio y este crea conflictos transafricanos. Sin grandes ríos navegables, África nunca tuvo un comercio importante. Las caravanas transportaban unas pocas mercancías de muy alto precio desde el interior del continente a las costas: esclavos, oro, diamantes, especias, telas. La economía de producción de alimentos y artesanías era estrictamente local. Bueno, esto cambió de modo notorio en las últimas décadas. Varios factores contribuyeron a esto. El área de influencia francesa en la costa del Marfil llevó a crear una amplia red ferroviaria internacional de ferrocarriles que van de un país a otro en la región. El fin de los conflictos étnicos en el Congo llevó a la creación de una red de carreteras amplia y mantenidas en buen estado que cruza el continente de costa a costa. Estas carreteras, además, se beneficiaron de las leyes extremadamente restrictivas a la antigüedad de los vehículos de carga de la Unión Europea. Esas leyes europeas motivaban que camiones con unos 500.000 kilómetros eran vendidos casi a precio de chatarra. Las empresas de transportes africanas fueron las principales compradoras de esos camiones usados. El resultado es que todo el continente está hoy mucho más conectado. Y esto tanto para bien. El PBI per cápita se elevó de unos $400 en el año 2000 a alrededor de 2000 en lo que va de este siglo. Como para mal. Hoy un conflicto en el este del continente, como lo es el conflicto del Sudán, y uno en el oeste, como es el rechazo de Nigeria al nuevo régimen de Níger, ya no son dos realidades paralelas que no se vinculan entre sí. Por ejemplo, que un país pobre y con un poder militar modesto como Chad quede rodeado por dos países en la esfera de influencia rusa, como lo son Sudán del Norte y Níger, claramente es algo que los debe poner bastante nerviosos. Cualquier conflicto armado, por eso, se puede convertir en un efecto dominó. Una guerra en el oeste, digamos, una invasión de Nigeria a Níger,
se puede extender al este y reavivar el conflicto sudanés, o viceversa. Una guerra en el este se puede extender hacia el oeste. Estos son 4 puntos que me parecen relevantes para entender la nueva política africana, la política africana del siglo XX, que repito, es muy distinta de la política africana del siglo XX. La política africana del siglo XXI, quise decir, es muy distinta de la política africana del siglo XX. Y estas me parece que son 4 puntos clave que por lo menos nos ponen en contexto de lo que está pasando. Espero que les haya resultado interesante. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.